Siglo XX, el planeta. El siglo XX es el siglo del planeta. La Tierra ha sido explorada. Ahora los humanos entran al espacio y por primera vez contemplan su propio planeta en su totalidad. Desde aquí el mundo parece indefenso. Desde el espacio puede ser aniquilado por misiles o circundado por mensajes en un instante. Los seres humanos explotaron al planeta. Ahora saben que deben protegerlo o perecer. 1000 años de historia. Millennium. Europa. Al comenzar el siglo, las personas buscaron en su interior para verse a sí mismos en formas totalmente nuevas. El doctor vienés Sigmund Freud buscó los secretos más profundos del comportamiento y motivaciones humanos. Describió una zona que llamó el subconsciente, en la cual los tormentos de la psique eran tramados. Ich verließ das Haus in großer Eile, einige Besorgungen zu machen. In Graben bin ich auf Los pacientes iban a buscar a Freud porque se sentían nerviosos, ansiosos o deprimidos. Niemand half mir. Escuchándolos, Freud desarrolló nuevas teorías sobre la mente. Wissen Sie, der Herr Breuer, Invariablemente relacionó los síntomas neuróticos con el sexo, al cual consideraba la fuerza impulsora de la naturaleza humana. so gesund. Los sueños eran una ruta dentro de la embrujada región del subconsciente. El lenguaje figurado de los sueños dio las pistas hacia anhelos y ansiedades ocultos. Freud iluminó los secretos del pasado de sus pacientes para poder explicar el presente y curarlos.
Muchos de sus pacientes eran mujeres, pero él confesó que no las entendía totalmente. La gran pregunta que jamás he sido capaz de responder, a pesar de mis 30 años de investigación dentro del alma femenina, es: ¿qué es lo que quiere una mujer? Las ideas de Freud, escandalosas en un principio, dominaron el pensamiento de la mitad del siglo XX. Pero él era un producto de su época. Cuando estudiaba la neurosis, Freud se enfrentaba a la ira y temores reprimidos de personas a la deriva en un mundo cambiante. Él advirtió: Nadie, como yo, conjuró a los más malignos de esos demonios medio domados que habitan en el pecho humano e intentó luchar con ellos, pudiendo esperar salir ileso de la batalla. Introspección y rebelión inspiraron la pintura y la música de la época. La estable visión del siglo XIX del orden cósmico estaba fracturándose. El noruego Edvard Munch pintó El Grito. Miré a las flameantes nubes que colgaban sobre el fiordo azul oscuro y a la ciudad como sangre en una espada. Me quedé ahí de pie, temblando asustado, y sentí un estruendoso e interminable grito desgarrando la naturaleza. Otros artistas retrataron la personalidad fragmentada. Los cubistas revelaron la estructura bajo la superficie. Pablo Picasso experimentó con perspectivas múltiples de un mismo ser. Un grupo de artistas, los surrealistas, pintaron sueños. Símbolos grotescos provocaron ansiedad e impactaron al público dentro de nuevas formas de visión. El cine, con su engaño visual, fascinó a los surrealistas. También en la ciencia, viejas certezas fueron derribadas. Los físicos revelaron un nuevo universo inestable. Los principios del movimiento de Newton, que habían sido aceptados durante 200 años, fueron puestos en duda por Albert Einstein. En 1905 propuso su teoría de la relatividad. E es igual a mc al cuadrado, en donde la energía es igual a la Las leyes de masa hierro de la total. naturaleza resultaron ser flexibles. Los científicos exploraron el cuerpo humano. Los rayos X mostraron el esqueleto. Los microscopios expusieron la estructura interna de las células, el material de construcción de la vida. Alexander Fleming descubrió la penicilina, el primer antibiótico moderno. Las bacterias, causa principal de infecciones y enfermedad, fueron disueltas y destruidas por la nueva droga. La penicilina fue descubierta a tiempo para su uso en gran escala con los soldados heridos en la Segunda Guerra Mundial. La ciencia podía salvar vidas. También podía controlar su concepción.
A la mitad del siglo fue desarrollada una píldora anticonceptiva femenina que regulaba los niveles de hormonas. Las mujeres podían elegir cuándo y si querían tener hijos. Obtuvieron un nuevo control de sus vidas y sus relaciones. Los científicos aprovecharon las energías elementales del universo. Aislaron el átomo, la unidad básica de la materia. Después lo fragmentaron. La separación del átomo inició una reacción en cadena que liberó una colosal cantidad de energía. Los Estados Unidos desarrollaron una bomba atómica. Fue probada primero en el desierto al sur de Los Álamos en julio de 1945. Algunos de los científicos que trabajaron en ella estaban consternados. Sabíamos que el mundo no sería el mismo. Algunas personas rieron, otras lloraron. La mayoría de las personas callaban. Yo recordé la línea de las escrituras hindúes, el Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Supongo que todos lo pensamos de una u otra forma. La sombra nuclear oscureció el resto del siglo. Europa. El siglo XX trajo la guerra total. Con armamentos modernos, un soldado podía causar la muerte a un regimiento, a una ciudad, a una nación. La Primera Guerra Mundial fue luchada en una escala industrial. Su producto fue la masacre masiva. Hombres jóvenes fueron a enfrentar con sus cuerpos al poder de fuego mecanizado. Una generación fue diezmada. Las armas automáticas aniquilaron vidas en un instante. El hombre era la víctima de sus propias máquinas. En la Unión Soviética, Stalin y el comunismo prometieron un fin a la guerra. Pero Stalin forzó a los campesinos a entrar en granjas colectivas. El resultado fue hambruna en Ucrania. Perecieron millones.
La ideología podía matar tan ciertamente como la guerra misma. Durante el gobierno de Stalin, 22 millones de personas murieron en el imperio esclavista de sus campos de trabajo. En 1937, los japoneses invadieron China. Mataron a más de 6 millones, la mayoría de ellos civiles. Esta fue la era de los dictadores. También Hitler sedujo a su pueblo con promesas y después los lanzó a la guerra. Más de 50 millones murieron en la Segunda Guerra Mundial, soldados y civiles. $27 millones de ellos eran ciudadanos soviéticos. $6 millones eran judíos. Los nazis organizaron una operación industrial para concentrar, transportar y asesinar a los judíos de Europa. Después, al final de la guerra, un arma totalmente nueva, la bomba atómica. Dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, fueron destruidas en segundos. El bombardeo sistemático ya había arrasado grandes ciudades: Rotterdam, Dresde, Tokio. Ahora, con las armas atómicas, la aniquilación llegó con solo un destello. La radiación letal persistía en la tierra y en el aire. En China, Mao Zedong movilizaba a su pueblo para la revolución y lo que él llamó el gran salto hacia adelante. Los terratenientes fueron humillados, sus tierras confiscadas. Mao llevó a millones al campo.
Le siguió el desastre. La tierra explotada en exceso se convirtió en polvo. La peor hambruna en la historia humana mató a unos 30 millones de personas. Camboya. El dictador Pol Pot le hizo la guerra a su propio pueblo. Casi 1 de cada 3 camboyanos fue sacrificado por su despiadada visión del futuro. A través de todo el mundo, las masacres siguieron en el siglo XX. En Corea y Vietnam, en Ruanda y Timor Oriental, en el Golfo, en Bosnia y en Kosovo. Al final del siglo, la guerra se controla desde mayor distancia. Es más precisa y más mortal que nunca antes. Norteamérica. La Estatua de la Libertad se yergue en la entrada de una nación construida por inmigrantes. A los Estados Unidos de Norteamérica y a la República que representa una nación ante Dios indivisible, con libertad y justicia para todos. Estos chinos norteamericanos son parte de un movimiento mundial de personas que cruzan océanos para empezar una nueva vida en el extranjero. En el siglo XX, la población mundial se ha desbordado. Al fin del milenio, hay 6.000 millones de hombres y mujeres en la Tierra. Millones se mueven dentro de sus propios países. Viajan a las ciudades para encontrar trabajo y oportunidades. Calcuta, en la India, tiene más de 10 millones de personas. En Tokio, Japón, más millones se abren paso hacia sus asuntos en el limitado espacio de la ciudad. La Ciudad de México ahora cubre 4.600 kilómetros cuadrados de extensión urbana. Su población se ha quintuplicado en 50 años. Los desechos de la vida diaria se expanden aún más allá. Un gran flujo poblacional del siglo XX ha sido la migración del campo a las ciudades. Antes de 1950, la mayoría de las personas del mundo trabajaban en la tierra. Ahora casi la mitad vive en el área urbana.
Las ciudades siempre han prometido buen dinero, libertad, emociones. Ahora ofrecen la entrada al paraíso del consumo. Las ciudades modernas son un medio ambiente artificial, verticales, climatizadas, iluminadas por neón. La industria reúne a la población rural que huye de la implacable pobreza. Barrios pobres y superpoblados se adhieren a los bordes de las ciudades. La vida aquí es mera supervivencia. La brecha entre los ricos y los pobres se ha incrementado en este siglo. Las mujeres son los ciudadanos más pobres del mundo. Calcuta, en la India, estuvo ligada a Europa por lazos coloniales, ya que la India era la joya de la corona imperial británica. Hace 100 años, las potencias europeas aún regían colonias en todo el planeta, gobernando con ostentación y ceremonia. Para la mitad del siglo XX, los imperios europeos estaban desvaneciéndose y desapareciendo de la historia. Aún así, los lazos establecidos en la era colonial sobrevivieron. Comenzó una migración hacia el norte. Personas de la India, Pakistán, el Caribe, vinieron a Gran Bretaña para cubrir la escasez de mano de obra de la posguerra. El patrón se ha repetido. Los inmigrantes se dirigieron a Europa desde los territorios franceses de ultramar, desde las colonias holandesas y desde el Imperio Británico. Esto es Wembley, al norte de Londres. Los hindúes han construido aquí un magnífico templo nuevo, construido en la India y exportado a Gran Bretaña piedra por piedra. Aquí, jóvenes y ancianos veneran a las deidades de su antigua religión, manteniendo orgullosamente su propia cultura. La frontera entre México y los Estados Unidos. Mexicanos esperan cada día una oportunidad para cruzarla. Muchos son deportados, pero volverán a intentarlo desesperados por una oportunidad. Los Ángeles tiene la población mexicana más grande del mundo, fuera de la Ciudad de México. El español es ahora el primer lenguaje de más de un cuarto de la población de California. Panorama Mundial, con Jorge Gestoso y Patricia Yaniot. Bienvenidos al Centro Mundial de CNN en Atlanta. Muy buenas noches, estos son los titulares. Buenos días, buenos días, buenos días. La televisión y la radio transmiten programas en español para una audiencia creciente de costa a costa. Bueno, amigos, ya son las 9:12 minutos. Las 9 de la mañana, pasados 12 minutos. Vámonos, líneas telefónicas. ¡Van al aire! ¡Aló! ¿Aló? ¿Bueno?
Los hispanos son ahora casi la mitad de la población inmigrante de América, transformando la mezcla cultural de las naciones para el siglo XXI. Los hispanos son el grupo de crecimiento más acelerado en el mosaico étnico de América. Manteniendo sus costumbres, pero introduciéndose confiadamente en la cultura de Norteamérica. Norteamérica. El siglo XX ha sido el siglo de Norteamérica. Los Estados Unidos han hecho de sí mismos la más alta y más fuerte economía del planeta. En el corazón del éxito norteamericano estuvo la revolución de las comunicaciones. Cambió los hábitos de la raza humana para siempre. En Norteamérica se inventó el teléfono y fue creado el primer sistema continental. La industria fílmica de Hollywood extendió entretenimiento producido en masa. La radio y después la televisión invadieron cada hogar. La música norteamericana y las estrellas de cine norteamericanas se volvieron conocidas en todo el mundo. Las ciudades del mundo se fusionaron en un solo mundo mercantil. Desde Norteamérica llegó un nuevo lenguaje internacional, la fantasía de la publicidad. En Nueva York o en Shanghái, las multitudes visten la misma ropa y anhelan mercancías de las mismas marcas. Difundida por satélite, la televisión alcanza todo lugar de la Tierra. Por primera vez, la raza humana puede observarse a sí misma. Demain 12 juillet, la France jouera le jeu fatidique contre le Brésil. Ce sera la finale. Ce sera l'événement. Los satélites nos mostraron imágenes del planeta mientras los hombres se preparaban para dejarlo. Los escuchamos, Águila. Houston, el Águila ha aterrizado. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Ahora una audiencia mundial comparte grandes eventos cuando suceden en vivo. 200 millones observaron la boda de la princesa Diana. 16 años después, 2.500 millones observaron su funeral. La tecnología reduce al mundo a una aldea donde todos pueden observar a sus vecinos. Observar el gran juego en vivo en la pantalla es tan real como estar ahí. Casi 2.000 millones observamos la final de la Copa Mundial de Soccer en 1998. Las nuevas comunicaciones abolieron la diferencia entre el día y la noche y disolvieron las distancias.
El teléfono móvil vuelve a todos sus usuarios asequibles donde quiera que estén. La tecnología envuelve a la Tierra disipando la oscuridad y el silencio. El microchip fue inventado en Norteamérica. Cambió el curso de la revolución de las comunicaciones. Software nuevo transformó las vidas personales con microcomputadoras, emails, computadoras personales, juegos de computadora, la Internet. En este nuevo mundo, los Estados Unidos están delante del resto. Tardamos muchos miles de años en imaginarnos a nosotros mismos como una especie en un planeta redondo. Es un pequeño paso para el hombre. Ahora, al final de este milenio, la raza humana se comunica consigo misma en el espacio. Japón. Hace 1000 años, Japón estaba aislado y tenía su propia y elaborada cultura cortesana. Ahora los ejecutivos japoneses de corporaciones mundiales dan el primer golpe juntos en el juego occidental del golf. Japón se convirtió en una superpotencia económica. A finales del siglo XX, desafió la supremacía norteamericana. El dinamismo comenzó a cambiar del Océano Atlántico al Pacífico. Alrededor del contorno del Pacífico, naciones recién industrializadas crecieron a prisa. Corea, Hong Kong, Taiwán, Tailandia, Malasia, Singapur. Estas son las economías tigre. Singapur es una ciudad isleña, una metrópoli global creada con su propio esfuerzo. Su pueblo festeja sus lazos con Occidente y con China. Hace 1000 años, los extranjeros viajaron por los caminos de la seda hacia China. Encontraron la más refinada e inventiva civilización de la Tierra. China ya tenía imprentas, papel moneda, relojes de agua, la brújula y pólvora. Hoy, Shanghái, en la costa este de China, está siendo transformado para el siglo XXI. En gran parte de China, los granjeros campesinos aún trabajan con las formas antiguas.
pero ansían el cambio. Desde 1970, la China comunista ha experimentado con el capitalismo. Su líder, Deng Xiaoping, declaró: enriquecer es glorioso. Casi 100 millones de chinos se mudaron a ciudades costeras y nuevos centros industriales. La inversión extranjera, en su mayoría proveniente de chinos del extranjero, le ha dado a Shanghái un horizonte espectacular. Con su población de más de 1.000 millones, China será un gigante del siglo XXI. Nadie sabe cómo usará China esa fuerza. Al final del milenio, las personas se liberan de las restricciones y buscan redescubrir el ser una comunidad y compartir. En el desierto norteamericano, los citadinos se reúnen. Por medio del fuego ritual, se reconectan con la tierra, con la vida y la muerte, con oscuros instintos humanos. Celebran la destrucción y el renacimiento, que marcarán también el siguiente milenio.